de todos los aspectos relacionados con la parte del método científico que ustedes vienen utilizando en la planificación del diagnóstico o en la simulación del diagnóstico también. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros puntos de partida es la determinación de la población y de la muestra. Entonces, es importante definir la población que se involucra en la investigación, en el diagnóstico de una empresa X que vamos a trabajar. Vamos a determinar para el trabajo empresas ya de antemano, les puedo decir que van a ser los trabajos para CEPSA, APOS y COTA. Para las 3 empresas todo el mundo va a ser lo mismo, pero cada quien hará de diferente manera, porque es un trabajo individual. No se requiere ir a la institución ni nada para hacer ese trabajo, de la forma de cómo vamos a proyectar el plan de diagnóstico que vamos a encarar. Entonces, es importante ir hablando de la población y de la muestra. Decía que la población es el universo general que se involucra en la investigación, ¿no? Ese universo que se involucra en la investigación a veces está por segmentos. Entonces hay que ver, por ejemplo, en las empresas que hemos mencionado, hay un segmento directivo, ejecutivo, operativo y usuarios. Todo ese universo de personas están involucradas en la investigación de la empresa. Entonces, partiendo de esa premisa, que esa es la población, el gran universo que se involucra en la investigación, debemos nosotros determinar cuántas personas de ese conglomerado grande, que es el universo, la población, van a ser sujetos de aplicación de algún instrumento, ya sea guía de entrevista, guía de observación, cuestionario u otro tipo de instrumento que queramos aplicar. En cada segmento debemos establecer una muestra. Por ejemplo, en el nivel directivo debemos tener una muestra. ¿Cuál va a ser el procedimiento de muestreo para el nivel directivo? Si son 15 directivos o 10 directivos, esa es la población, ese segmento de esa población que se involucra en la investigación. Por tanto, tenemos que establecer, la muestra es una extracción de una parte del gran universo de la población, así sea un segmento de la población. Por tanto, a ver, en el nivel directivo, ¿a cuántos los vamos a elegir para aplicar algún instrumento? En la planificación, en la operacionalización, estará determinado qué instrumento se va a aplicar y a quiénes. Por tanto, ¿y a cuántos de ellos? ¿A todos? ¿Algunos? Si es a algunos, ¿cómo los vamos a seleccionar? Eso es el muestreo. Lo mismo vamos a decir de que en el otro nivel, ejecutivo, supongamos que son 10, ¿cómo elegimos a quiénes se va a aplicar, qué se va a aplicar? Vamos al personal en general operativo, digamos son 200. ¿Cómo, a quiénes se va a seleccionar? ¿Con qué tipo de muestreo? Vamos a los usuarios, son 20.000 o 25.000 usuarios. ¿Cómo se los va a cuál de sus usuarios se va a consultar, se va a aplicar algún instrumento, ¿no? Entonces, en eso consiste el muestreo. Por eso dice acá, una vez definido el problema a investigar, ¿cuál es el problema a investigar de nosotros? ¿Cómo realizar un diagnóstico de la comercialización de energía eléctrica de Servicios Eléctricos Potosí? Ese es el problema. De esa manera sencilla se va a determinar el problema en cada caso. O cómo, o qué técnicas, o qué técnicas se aplicarán para realizar el diagnóstico de la Administración de Recursos Humanos de APOS. Ahí tenemos el problema. Una vez que tenemos definido ese problema, así enunciado ya, y formulados los objetivos, ¿cuál es el objetivo? Realizar un diagnóstico de la área que sea
determine. Delimitar las variables, los indicadores, las dimensiones, variables, dimensiones, indicadores. Entonces se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio de la investigación, es decir, a quienes se va a aplicar la investigación. Ese es el momento, entonces, un poco que tenemos que hablar del muestreo, procedimiento por el cual, les decía, no hay una lámina previa, tendría que haber hablado de la población, pero estamos saltando eso, van a investigar ustedes, pero ¿cuántos tipos de población existen en los niveles de investigación? Poblaciones finitas, poblaciones infinitas, poblaciones por conglomerados, poblaciones segmentadas. ¿Cómo está compuesto la población? Antes de hacer la muestra, ustedes deben hacer el cuadro poblacional. Ya eso lo hemos hecho en realidad. Directivo, ejecutivo, administrativo, operativo y usuarios. En cada caso, ¿cuántos? Es el cuadro poblacional de cada empresa. Ese es fácil de determinar, hasta por estadística, por algún medio, ustedes saben ya, aunque no le pongan exacto, pero ya tenemos, por ejemplo, fácil se determina, por ejemplo, de cota, cuánto el personal directivo, desde el punto de vista del estatuto de las cooperativas, cuántos miembros componen el consejo de administración, consejo de vigilancia. Ese es el nivel directivo. ¿Cuánto es el nivel ejecutivo? Basta de afuera saber, tenemos un gerente general, tenemos 2 gerentes de área, y ya está. ¿Cuál es el nivel directivo de SEPS? Ahí tenemos que son 8, creo, o 9, participa la universidad, y en cualquier parte encuentran eso. Entran a su página de instituciones, ahí está todo. Van pues lo mismo, hay un directorio. Ya tenemos cuántos. Ejecutivos, fácilmente. Los usuarios pueden estimar, si no, pero si ustedes tienen que sacar, por ejemplo, en el INE, tienen que acceder a la página del INE, ahí está un nivel de usuarios de todas las empresas. Ya tenemos el cuadro poblacional. Y ahora el hit está, ¿cómo determinamos la muestra? ¿Cómo se va a determinar la muestra? ¿Cuál va a ser el criterio para hacer el muestreo? El criterio para hacer el muestreo va a depender, por ejemplo, de la operacionalización de las variables. Si dice, por ejemplo, qué instrumentos se van a aplicar al nivel directivo, ejecutivo y operativo y usuarios, entonces eso nos va a determinar qué tipo de muestreo tenemos que utilizar para determinar el tamaño de la muestra en cada caso, ¿no? Entonces, acá está hablando procedimiento por el cual se extrae de un conjunto de unidades que constituyen el objeto de estudio, ¿no? Población, a la que hemos referido, un número de casos reducido, muestra, elegidos con criterios tales que permitan la generalización a toda la población de los resultados obtenidos al estudiar la muestra. Por ejemplo, el nivel directivo son una población homogénea, electa en cada una o designada en cada una de las instituciones, tienen más o menos las mismas, cumplen los mismos requisitos para ser tales, entonces una población un poco uniforme, que nos digan 2 o que nos digan todos o diga uno algo respecto a la información que nosotros queramos, puede ser válido para los demás porque tienen la misma condición, se tratan de gente oficialmente designada. A eso se refiere un poco cuando hablamos un poco de extraer la muestra. Deben ser gente que garantice que el número que hemos elegido, si reducido, represente plenamente y tenga relación con las características de forma general que tiene el grupo de poblacional del cual se está extrayendo esta muestra. Eso es. Entonces, en esta parte. Conceptos iniciales, población, dice. Está lo que estábamos un poco pendiente. Conjunto de unidades de las que se desea obtener cierta información. Conjunto de unidades. El directorio, parte ejecutiva, parte administrativa, usuarios. Esas van a ser las unidades para nosotros. Personas, pueden ser unidades personas, familias, viviendas, escuelas, organizaciones, artículos de prensa, qué sé. Dependiendo cuál es el segmento poblacional,
al que queremos nosotros, con el que vamos a trabajar. Muestra, selección de unas unidades concretas de la población que representen la característica que se quiere medir. Entonces ahí están algunas definiciones un poco más precisas de lo que es población y de lo que es muestra. Población entonces es el todo y que reúne ciertas características comunes, y muestra es la parte extraída de ese todo que representa a ese conjunto de manera adecuada. Razones de muestreo. Bueno, hay por ejemplo costos, dice, disminuir el número de casos, puede confiarse en la generalización de los resultados, las razones por qué se hace un muestreo, las razones por qué se hace un muestreo. Entonces, evidentemente, cuando dice, por ejemplo, costos, a ver, aplicaremos a los 20.000 usuarios de CEPSA, por ejemplo, no sé cuántos son exactamente, una muestra, cuánto va a ser el costo. Primero, imprimir el material. Segundo, correr con los gastos de los encuestadores. Entonces, costos. ¿No? Disminuye el número de casos, también los errores asociados a la manipulación de datos. La muestra, por eso, facilita en disminuir el grupo mayor que es la población a un grupo menor que va a ser aplicado, pero que ha sido seleccionado y muestrado adecuadamente y que garantiza, además de disminuir los costos y la facilidad para el relevamiento de la información, evita también un poco la manipulación de los datos, que quiere decir, por ejemplo, si aplicamos, por ejemplo, a 200.000, capaz que el encuestador de puro cansancio se va a sentar en una esquina y va a llenar las encuestas y va a volver en la tarde a entregar a la persona responsable. En ese tipo de situaciones llevan a la manipulación de los datos. Puede confiarse en la generalización de los resultados si se ha tenido el cuidado de seleccionar la muestra. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos un criterio de muestreo, por ejemplo, para saber los usuarios por zonas, por ejemplo, o por distritos, no sé cuántos, en 24, no sé cuántos distritos o zonas está dividido el municipio potosino, entonces podemos tomar un criterio de muestreo, no exactamente lo que dice la teoría, sino otro criterio, es decir, se va a tomar bajo el muestreo intencional. En 14 va a dividir primero la población en 24 o 14 distritos. Cada distrito tiene tanta densidad poblacional o tantos grupos familiares, de los cuales en cada distrito se va a aplicar tanto por este procedimiento. ¿No? Ustedes verán cómo hacen el muestreo. ¿Por qué estamos tomando, por ejemplo, estas empresas APOS, COTAP, CEPSA? ¿Por qué? Porque tienen una amplia gama de usuarios y tienen las estructuras necesarias que nos interesan, como por ejemplo recursos humanos, comercialización y también en la parte financiera. Ahora, no tienen que preocuparse porque para ninguno de estos casos va a ser el plan de venir a la empresa. Nadie puede ir a la empresa. No necesitamos todavía datos en lo absoluto para hacer el plan. Pero tenemos que saber que en cada área funcional, por eso, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Por eso la operacionalización es muy importante. Ya les había adelantado. Por ejemplo, si vamos a recursos humanos, diagnóstico de cuál es el problema, la necesidad, o cómo realizar, o qué instrumentos, o qué técnicas se aplicarán para realizar el diagnóstico de recursos humanos del Servicio Eléctrico Potosí. ¿Cuáles son las dimensiones? Dotación de personal, remuneraciones, será evaluación del desempeño, evaluación de cargos, capacitación y algún otro. 5 son los subsistemas del Código de la Ley 178 que se van a considerar las dimensiones. Una vez que tengamos las dimensiones, la variable está, las dimensiones están, tenemos que establecer los indicadores y luego tenemos que pensar cómo se va a aplicar. Pero bueno, esto más que esta lámina tiene bastante contenido. Es una lámina que hace un resumen teórico de todo el proceso de muestreo.
y todas las variantes, ejemplos y todo. De aquí en adelante un poco el trabajo de ustedes. Por ejemplo, no ganamos mucho, tal vez a mi criterio, yo explicando, repitiendo esto, si ustedes no leen, no asimilan estas estructuras de cómo se hace la definición de la población y cómo se hace el muestreo. Para lo cual, para no llevarles, digamos, a libros ni nada que vayan a leer, en cualquier libro esto pueden encontrar. En Sampieri, en metodología, en cualquier otro libro pueden encontrar esto, el contenido más ampliado. Pero se lo estamos facilitando con esta presentación que ya lo hemos puesto en Classroom, que deben estudiar todas las características, las formas que muestra esta lámina respecto al muestreo. Y el miércoles, o en su clase de la auxiliatura de docencia, él va a preparar un control de lectura para que ustedes ya hayan tenido un poco una asimilación básica de lo que es el procedimiento de muestreo, ¿no? Entonces, la ayudantía que tenga, no sé si está ahora por ahí, tiene que preparar una batería de, por lo menos, no sé, 30, 20 preguntas al estilo del examen que hemos hecho en el primer parcial, o también con algunos datos para que calculen, hagan el ejercicio del cálculo de la muestra, definan la población, etc., con, bajo esta lectura primero. Dice, por ejemplo, tamaño de la muestra, es el número que hemos hecho. Existen varios factores que influyen en él, dice. Tiempo, preguntaría, ¿cuáles son los factores que influyen en la determinación de la muestra? Aquí están. Estos, ¿cuáles? O díganme todos estos en el control de lectura. Solo así un poco vamos a lograr asimilar un poco la teoría para estar más claros. Caso contrario, vamos a repetir acá, ponerse en el material que no estudie, no. Entonces tenemos que decir ahora todo con controles de lectura, todo lo que vamos a ir dando los materiales y paralelamente ya tenemos que ir trabajando en lo que toca a realizar el trabajo. No se olviden que hasta más o menos, ustedes dirán, ahora mismo vamos a hacer un punteo ya más o menos del cronograma. El semestre termina 30 de octubre y nosotros debemos tener los trabajos terminados, los proyectos terminados hasta el 20 de octubre. Y para que se revisen y se puedan hacer las defensas, todo eso, y necesitamos que el 30 ya estar pasando, inclusive antes del 20 al 25 las defensas, del 25 al 30 segundo turno y el 30 estaremos ya subiendo las notas finales, ¿no? Porque ahora es así, no hay postergación, nada, porque el 1 de noviembre ya empieza el segundo semestre, ¿no? Entonces es así, ya estamos en condiciones de hacer eso. 20 días a partir de ahora, que prácticamente es es casi un mes y medio casi para hacer ese trabajo, es demasiado tiempo, ¿no? Va a definir mucho la calidad del trabajo que hagan, porque son 40 puntos. Los parciales en alguna medida les puede salvar, o una buena ayudantía les puede salvar, pero el trabajo es lo que va a definir. Porque estoy viendo de que no hay mucho interés, están un poco relajaditos, y también falta mucho criterio, un poco de elaboración, de redacción. Por ejemplo, estoy un poco valorando cómo voy a calificar, por ejemplo, ese pequeño ejercicio que hemos hecho. Entonces, ahí, por ejemplo, casi la mayoría no ha llegado al final, no ha habido los criterios, las conclusiones, las proyecciones, las propuestas, no han escrito nada, o sea, no hay elaboración, no hay criterio con semejante información que ya se les ha dado hecho, no han hecho el cálculo mecánico del procedimiento, se han quedado ahí. Eso vale 20 puntos, hasta ahí, ¿no? 20 puntos. Y bueno, lo importante era cerrar, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a analizar con cuidado y vamos a devolver con la valoración del caso porque tienen tal o cual nota del ejercicio que han hecho. Bueno, es un segundo parcial que está descartado, tercero ya no se da y solo nos abocamos al trabajo. Entonces,
estamos hablando de esto, por el estoy encargando esto. Por ejemplo, tenemos dos tipos de muestreo, probabilísticos, no probabilísticos. Y a partir de ahí se desata una gran gama de cosas que tienen cada uno de estos tipos de muestreo. Muestreo probabilístico, estimación de parámetros, comprobación de hipótesis. Muestreo no probabilístico, estudio piloto, estudio cualitativo, investigaciones, ejemplo, marginales, etc. Poblaciones marginales. ¿Por qué no se puede aplicar, por ejemplo, un muestreo no probabilístico? Cuando no se puede acceder a la información. Hay segmentos de población que no se pueden acceder, por eso aquí dice ejemplo, poblaciones marginales, poblaciones, por ejemplo, gente que se dedica a la prostitución, enfermos de VIH, gente que no quiere acceder a ninguna consulta ni nada, entonces también tienen sus características propias cuando aplicamos el muestreo probabilístico y cuando el no probabilístico. Pero estoy invitando aquí, estamos haciendo un pantallazo de lo que es la lámina, ejemplos de muestreo probabilístico. ¿A quiénes se realiza? ¿No? Y se realiza un muestreo entre los alumnos que van a clases de la materia de metodología, eligiéndolos al azar a la entrada del salón. Un muestreo probabilístico, dice, ¿por qué será? Dice, este diseño, dice, es no probabilístico. Estaba preguntando. Ahora, muestreo probabilístico, os pregunto. ¿Ya? Dice, este diseño no es probabilístico. ¿Por qué? Porque aquellos que no van a clases no pueden ser elegidos, son los que entran. ¿Verdad? Todos estos conceptos deben ser un poco valorados, entendidos y analizados para poder trabajar, ¿no? Entonces, esto, como les decía, tal vez va a ser mucho más beneficioso ya irlos desarrollando, explicando, cuando ustedes hayan leído, asimilado, hecho el esfuerzo de querer entender y que el auxiliar pueda, a través de su primera identidad de esta semana, debe hacerse el control para que el miércoles nosotros ya trabajemos en algunas cosas o discutamos partes principales de este material. Entonces, por ejemplo, este no es una... Se ve el cuadro. Sí, Licen, le habla Álvaro. Licen, comentarle que para el día miércoles tienen que realizar la presentación de la estructura para saber en qué estado se encuentran y para poder realizar la evaluación correspondiente. Bueno, tal vez eso podrías posponerlo con las orientaciones que se hagan ya la estructura más definitiva y que esto más bien estudien, prepárame una batería de 30, 40 preguntas de esta batería para que se haga antes del miércoles. Debo yo entender que por lo menos han leído, han revisado para hacer una revisión de esta lámina. Entonces, la estructura tal vez no van a poder, ya la estructura vamos a ir dando líneas generales ahora mismo para que ya ellos vayan con ese conocimiento ya presentando algunas estructuras un poco más válidas. Ya, licenciado, del tema que se con Classroom voy a realizar. Y entonces dice, por ejemplo, acá estamos mostrando por una operacionalización de variables. Nosotros podemos poner acá, por ejemplo, primero antes, problema, objetivo y objetivos específicos si quieren. Y podemos poner, por ejemplo, si queremos, porque también cualquier investigación dentro del objetivo prácticamente está implícito lo que es la hipótesis. Si nosotros decimos, por ejemplo, la aplicación del diagnóstico de recursos humanos permitirá hacer mejoras y correcciones en la administración de recursos humanos de Servicios Eléctricos Potosí. Entonces, si eso nosotros es parte de la hipótesis, del objetivo, y asimismo es una hipótesis implícita, estamos diciendo cuál es la variable independiente, el diagnóstico de recursos humanos. ¿Cuál es la variable dependiente? Es la aplicación de mejoras en la administración de recursos humanos, mejoras
en la aplicación de mejoras en la administración de recursos humanos. Ya está. Ahí tienen entonces variable independiente, variable dependiente. Entonces, diagnóstico de recursos humanos, variable independiente. Dimensiones, dotación, evaluación del desempeño, evaluación de cargos, capacitación, registro personal, remuneraciones. Ahí están las dimensiones. Ahora, ¿cuáles son los indicadores? Aquí es el reto ustedes para ya ir desglosando los indicadores. ¿Y cuáles son, si esos son los indicadores, cuáles son los ítems? ¿Qué partes vamos a diagnosticar? ¿Y qué técnica vamos a utilizar? ¿Y a quiénes vamos a aplicar? Esta es la operacionalización que tienen que hacer más o menos para hacer un diagnóstico. Especial, a ver, cierren su micrófono, alguien está con micrófono abierto. Entonces, la operacionalización más se va a hacer de la variable independiente, en tanto que la variable dependiente ya va a ser un poco solamente los resultados, la mejora en la administración. Por tanto, sus dimensiones van a ser mucho más reducidas y sus indicadores también, y los ítems también, las técnicas que se van a aplicar y a quiénes se va a aplicar. Esta es una forma de cómo, y ustedes tienen que investigar, hay otras formas también de operacionalizar las variables, ¿no? Esto es no es que esto tienen que hacer. Esto hemos hecho un trabajo dirigido en metodología de investigación. Muchos seguramente que mis alumnos han hecho sus trabajos de esta forma y saben hacer. Ahora de lo que se trata es de hacer nuestra variable independiente, es el diagnóstico de recursos humanos, de la unidad de recursos humanos, de la administración de recursos humanos, el diagnóstico de comercialización de energía eléctrica de CEPSA, el diagnóstico de los servicios de internet, TV cable y telefonía fija de Apple. Esos son las áreas que todos deben hacer. No hay ninguna otra empresita, ni inventarse, ni nada, porque en estas empresas podemos encontrar las estructuras razonables en términos de consistencia empresarial. ¿Qué quiere decir la consistencia empresarial? Quiere decir el tamaño de la empresa. Un tamaño de la empresa CEPSA es consistente, tiene un departamento financiero, tiene un departamento de recursos humanos, tiene un departamento de comercialización, lo mismo las otras empresas. Y además tiene niveles de usuarios altamente razonables como para jugarnos con ejercicios de población, muestra debidamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por eso hemos elegido esas empresas. Todo el mundo tiene que hacer puede hacer para la empresa que quiera, pero debe ser una de las tres nada más, no hay otra empresa. Entonces, vayan buscando, investigando cómo hacer la operacionalización de la variable independiente en una investigación. Hay diferentes modelos. Entonces, esto es lo que tienen que construir. Ya más o menos he dado la pauta de las dimensiones en personal. ¿Cuáles serán las dimensiones en mercadeo? No sé. ¿Cuáles serán, por ejemplo, las dimensiones en la área financiera? No sé. ¿Cuáles serán los indicadores? ¿Qué ítems tendremos que revisar para diagnosticar esa dimensión? ¿Y a quiénes, qué técnica utilizaremos? ¿Y a quiénes aplicaremos los instrumentos, las técnicas? Entonces hay mejores láminas que ustedes deben investigar para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ahora, esta es solo una muestra ya de lo que pueden ir trabajando, porque es una investigación. Ustedes están ya en condiciones de trabajar, porque no son alumnos de primer, segundo semestre, son alumnos casi del final del curso, que han hecho muchos trabajos en varias asignaturas, por tanto, tienen la experiencia y la formación como para poder encarar trabajos. No vamos a formalizar un modelito, quieren ustedes, un modelito para seguir, no hay modelito. Justamente tengo que valorar, yo tengo que dar los parámetros generales, como he mencionado, y a partir de ahí tiene que pues aflorar la investigación, la dedicación, la iniciativa, y es lo que se valora, ¿no? El modelito, no, ustedes lo repiten lo mismo, no están mal acostumbrados. Entonces, ahora ya podemos, por ejemplo, ponernos tareas y empezar a trabajar ya. Por ejemplo, vamos a cerrar esto y
Seguramente ustedes ya están viendo ahí una pequeña pizarra. ¿Se ve la pizarra? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Ya. También me da gusto mucho saludar seguramente a muchos de ustedes. No les conocemos siquiera, ¿no? Tampoco algunos de ustedes probablemente ni me conocen. Bueno, aquí estamos. Nosotros trabajamos en otras materias directamente con la pizarra, como es contabilidad, por ejemplo, acá. Se hace tal y cual como estuviera en las clases. Entonces vamos a indicar más, vamos a trabajar ahora de esa manera. ¿Se escucha la voz o hay que subir un poco más? Se escucha claramente, Lisa. Se escucha Muy bien, licenciado. Por ejemplo, vamos a ir planificando más o menos de esta forma, fíjense. Ahí tenemos, dice, diagnóstico, servicios eléctricos Potosí, CEPSA. Introducción, ya tienen del esquemita que tanto ustedes están preocupados. Ya tienen un elemento del esquema. Introducción. Entonces, ¿cómo la van a hacer esta introducción? Que ya deben hacerlo. Vamos a hacer un pequeño cronograma del 20. Yo voy a dar más o menos unos elementos a Álvaro para que haga un pequeño cronograma para hasta concluir el trabajo. Para que me haga un cronograma, yo le voy a dar los elementos y lo discutimos y lo aprobamos con ustedes y eso tiene que cumplirse. No vamos a esperar que termine, que llegue el 20 para que cada quien traiga su trabajo copiado, no sé qué, sino se va a hacer la presentación por partes del trabajo. Alguien no hizo la primera parte, tendrá 0, y pues eso no quiere decir que no puede continuar la segunda parte, ahí tendrá nota y finalmente ya va a estar calificado casi el trabajo el 20. Cuando ya presente impreso completo, servirá ya un poco para hacer una revisión y tomar una decisión sobre su calificación. Entonces, fíjense, más o menos así va a ser el título. ¿Qué tenemos que hacer en la introducción? A manera de introducción, ya saben ustedes, por ejemplo, no vamos a exigirles que que utilicen herramientas como árbol de problemas, cuadros de causa, efecto, pronóstico, control del pronóstico, otro tipo de elementos, sino que en función del conocimiento que ustedes tienen en su percepción y la problemática que ustedes entienden en su percepción respecto a la necesidad de hacer un diagnóstico de recursos humanos en CEPSA, en APOS o en COTAP, o prefieren hacer una exposición problemática respecto de la problemática en su percepción que ustedes tienen de comercialización de servicios en COTAP, comercialización de servicios en APOS, comercialización de servicios de energía en CEPSA. Cualquiera del que ustedes elijan, ¿no? Entonces, tienen que escribir una especie de planteamiento de problemas, como solo hacen metodología de investigación, breve, que por lo menos tenga esta exposición problemática, por lo menos que tenga por lo menos unas 3 páginas, ¿no? Por lo menos unas 3 páginas de exposición problemática. Eso finalmente nos va a llevar luego, como en metodología, a plantear el problema que debemos plantear. Ya el problema planteado va a ser bastante genérico para todos y cada quien, pero planteará el problema ajustándose a toda la dinámica que la teoría de planteamiento de problemas establece en metodología de la investigación. Por ejemplo, diremos cómo o qué metodologías se aplicarán para la realización del diagnóstico sobre la comercialización de energía eléctrica en servicios eléctricos Potosí, ¿ya? O de la forma que ustedes prefieran. Luego, y esa exposición problemática obviamente debe corresponder, debe tener relación, ¿no?, con el problema finalmente planteado, debe tener relación, ya que hemos ido analizando pequeños problemas referidos a esa área, porque ya nos vamos a concentrar, o tal vez pueden empezar, por ejemplo, un poco a escribir, planteando alguna problemática general de la institución
y luego especificando ya y llegar en la parte, por decir, puede tener la exposición problemática, una parte general de la empresa y una parte que se puede referir, y también una problemática referida a las áreas funcionales. Y finalmente, esa exposición problemática debe estar más específica, de forma más específica, al área de elección, al área en el que se va a trabajar, al área de trabajo. Ahí deben aflorar ya planteamientos de problemas un poco más específicos y finalmente lograremos plantear el problema. Eso, por lo menos, es fácil escribir en 5 páginas, por lo menos 4 páginas, hasta llegar acá, hasta llegar aquí. Eso tiene que salir de la cabecita de ustedes, no necesitan copiar de ninguna parte, nada, ninguna teoría. Todos tenemos una visión, una apreciación, una perspectiva de nuestras empresas en el cotidiano. Todos tenemos eso. No es necesario. Y también ya, por ejemplo, hasta por la prensa. Ustedes, por ejemplo, ya se han olvidado de escuchar la radio, leer el periódico. Todos los días, por ejemplo, los problemas que tienen estas empresas están presentes en el cotidiano. Entonces tendrán una apreciación principal, una apreciación media y finalmente una apreciación específica para llegar al planteamiento del problema. Es el problema que va a ser un poco genérico, pero que tiene que tener bastante relación con todo ese proceso que hemos indicado. Una vez que tengamos eso, ya podemos plantear el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general del diagnóstico? ¿No? Realizar, ¿no?, el diagnóstico sobre la comercialización de servicios de COTAF basado en ¿qué? En el cuadro de mando integral, basado en los 5 fuerzas de Porter, basado en la planificación estratégica, no sé. Entonces ahí, por ejemplo, tiene que denotar la vía un poco en el que metodológica y técnicamente va a estar apoyado un poco el diagnóstico. ¿Vale? Pero a un principio dirán ya, realizar un diagnóstico de la comercialización de servicios de COTAF. Ya está bien, pero ya cuando vaya a terminarse el trabajo y ustedes hayan ya trabajado, esa parte se complementará con la vía que les ha permitido hacer el diagnóstico y lograr el objetivo propiamente, ¿no? Entonces, así va a ser el objetivo general. Siempre, ¿no?, el objetivo general va a tener, como ha tenido el problema principal, sus problemas precedentes. Ahora, también el objetivo general tiene objetivos previos que se deben cumplir para llegar al objetivo, al objetivo general. ¿Cuántos serán esos objetivos específicos? ¿Será 1, será 2, serán 3 o también serán 4 en dependencia de la necesidad? ¿De dónde va a salir eso? Nosotros tenemos como, por ejemplo, alguna vez dije, ¿no?, el objetivo general es viajar a Estados Unidos. Ese es el máximo objetivo. ¿Cuáles son los objetivos específicos que debemos previamente cumplir para llegar o posibilitar el viaje a Estados Unidos? 1, obtener la visa. 2, ¿no? 2, demostrar o tener el dinero para el pasaje, qué sé yo, o demostrar económicamente que eres solvente. 3, algo más, son 3 objetivos que hay que lograr. Finalmente, realizar el viaje. Cumplir los objetivos específicos previos, estaremos posibilitando el viaje a Estados Unidos. Lo mismo. ¿Cuáles serán esos objetivos previos que se deben cumplir para lograr realizar un diagnóstico de la comercialización de servicios de COTAF? 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles previamente deben cumplirse?
Entonces, esos son los objetivos específicos. Entonces, esto ya es una parte fundamental del trabajo que tenemos que nosotros encarar ya nomás. Esto por lo menos nos lleva a escribir mínimamente unos 6, 7 láminas que ya deben empezarse a escribir, y vamos a poner en el cronograma hasta qué días tiene que presentar ya esto hecho y se va a evaluar eso. Y así vamos a hacer un cronograma para las demás partes que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vendría después de esto? ¿Qué cosa podemos poner en nuestro plan? Esta es una parte, en la introducción está todo esto. ¿Qué cosa puede haber? ¿Qué otro elemento fundamental puede haber en la estructura del trabajo? Podemos nosotros, en una parte 1, si quieren pueden poner el capítulo 1, va a ser así. Entonces podemos decir 1.1 en dependencia de cómo se ha elegido el área en el que van a hacer el diagnóstico. Vamos a hacer no vamos a hacer un marco teórico, sino vamos a hacer, ¿cómo le podemos llamar acá? Por ejemplo, para decirse algo, un elemento. Podemos referirnos a las relaciones conceptuales sobre comercialización de servicios. Podría ser, ¿no? Un 1.2, ¿qué podríamos decir? Podemos hablar sobre, estudio teórico sobre comercialización de servicios de forma general. 1.3 comercialización de energía eléctrica. Ya está, si ustedes ven, por ejemplo, ya tenemos un capítulo cual si fuera no una tesis ni un trabajo dirigido, sino un poco un estudio básico teórico que nos va a permitir trabajar. Entonces, esto va a ser, por ejemplo, todo esto, una tarea a trabajar y bajo un plazo determinado. Hasta ahí, por ejemplo, deberán trabajar y presentar. Luego, tal vez como esto no es parte de la estructura todavía, tal vez un momento 2, necesitamos la operacionalización del diagnóstico. Esto es lo que tienen que, si esto tienen claro, el trabajo está hecho. Si no tienen claro esto, no saben por dónde van, ¿no?
Entonces, fíjense, eso tenemos que trabajar. Y yo, ¿qué tengo que hacer un poco? Trabajar en lo que se refiere a orientar, por ejemplo, en determinación de la muestra, determinación de la población. Después, por ejemplo, hablar sobre el diseño de instrumentos, encuestas, guías de observación, guías de entrevista, cuestionarios y otras técnicas e instrumentos que pueden utilizar desde la perspectiva teórica. Yo tengo que ir orientando en las casas que tenemos y luego ustedes tienen que ir construyendo en la práctica, ¿no? Para eso también se va a dar un plazo y luego la estructura de la segunda parte ya prácticamente es la estructura de lo que significa el método. Ahí partimos con población, muestra, ya tenemos las fases determinadas de la estructura, ¿no? Y ahí solamente vamos a ir explicando cuál va a ser el procedimiento de cómo van a trabajar ustedes. Entonces, hasta aquí pienso que ya hay un inicio, ya hay una tarea, pero rápidamente yo voy a pasar a Álvaro para que las actividades principales, para que me haga un proyecto de cronograma y el día miércoles lo podamos consensuar para que ya empecemos a trabajar sobre eso. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenos días. Licenciado, con respecto a lo que son las áreas, una sola área es la que vamos a trabajar, ¿verdad? Una sola área van a hacer, una sola área. Por cualquiera de las áreas que ustedes prefieran, se hace. Está bien, licenciado, gracias. Preferentemente deben abarcar las áreas de servicios, pero es indistinto, iguales. Depende cómo planifican, pues tal vez, y de todos modos, cualquiera sea el área que se aborde, la población involucrada en las tres empresas son usuarios, la parte operativa, ejecutiva y directiva. Es la población involucrada. Los instrumentos que vamos a preparar va a ser para todos los sectores y vamos a hacer una simulación. Simulación quiere decir, ustedes van a llenar, si han sacado la muestra 100, ¿cierto? Van a llenar 10 encuestas y van a procesar y van a interpretar sus resultados. Porque acá lo que vale es el ejercicio, el manejo del procedimiento que deben aprender, no que ese manejo haya sido con datos reales, pero la forma de cómo han hecho el instrumento también va a decir si eso aplicado realmente va a ser semejante o casi igual a la simulación que hagamos. En otras palabras, vamos a hacer casi el trabajo de modo práctico, sin ir a encostar ni nada, pero con todo lo que nosotros vamos a hacer. La segunda parte, la parte final, va a tener por ejemplo, el relevamiento, el diseño. En la segunda parte ya tenemos el esquema. Población, determinación de la población, de la muestra, elaboración de instrumentos, aplicación y relevamiento de instrumentos, organización de la información, procesamiento de información, interpretación e informe del diagnóstico. Esas son las grandes partes fundamentales de la segunda parte del trabajo. Esto que hemos mostrado es un complemento al trabajo, pero que ya debe hacérselo ya, ¿no? Porque es sencillo, no vamos a... Acá podemos darle, por ejemplo, una cantidad de páginas mínima. Si hemos dicho, por ejemplo, anterior 3 o 4 páginas para esta parte, podemos poner unos 15 páginas, 12 páginas. No necesitamos un marco teórico extenso, sino una relación teórico-conceptual, de esa forma para que nos ubique un poco, desde la perspectiva teórica, qué estamos diagnosticando, nada más. Estas dos cosas deben hacerse ya, ¿no? ¿Correcto? ¿Preguntas? El miércoles, entonces, porque miren, para el miércoles deben revisar, no sé cuándo tienen ayudantía, sería interesante que ya se haya aplicado el control antes del miércoles, para que las personas hayan venido leyendo un poco, para que discutamos y lo acabamos de explicar esta lámina,
Y luego pasemos a otro instrumento ya también para ir discutiendo, para que finalmente ustedes con esa base teórica vayan ya haciendo en la práctica cada parte del método que corresponde. Le dicen, hoy día tenemos ayudantía a las 6:30. Bueno, entonces, entonces puedes aplicarles tal vez preparar el cuestionario y aplicarles el lunes, o tal vez explicar un poco, trabajar sobre esta lámina tú mismo y aplicarles el cuestionario el lunes o el domingo, enviarlos para que lo llenen. Pero yo quiero que el miércoles la gente venga ya con criterios de haber revisado esas láminas. Ya, Liz. Ya, muy bien, pónganse de acuerdo entonces. Entonces, por ahora va a ser así un poco más breve ya el trabajo. En la medida que ustedes pregunten y hayan avanzado, estas clases van a ser mucho más producidas. Si no, no tengo nada que decir y entiendo que ustedes están trabajando y están haciendo bien, ¿no? Preocúpense un poquito porque ¿cuál es la evaluación final de práctica empresarial? Que el estudiante sea capaz de hacer, planificar y realizar un diagnóstico de la empresa, sea integral o de manera parcial para un área determinada. Si eso no demuestra saber, ¿con qué se va a demostrar eso? Con el trabajo que haga, entonces lo paramos ahí nomás. ¿No? Bueno, los parciales los podrán salvar un poco en algún momento, pero la clave para tomar una decisión de la promoción del alumno es el trabajo. ¿Preguntas? Licenciado, buenos días. Diga. Tengo una consulta. En introducción ha explicado sobre el planteamiento del problema. Ya ha mencionado que tiene que ser uno general, uno del área y otro del área de trabajo. ¿Puede explicar más, por favor, acerca de eso? No le entiendo. La exposición problemática, ustedes saben cómo se hace en metodología de la investigación. Para eso inclusive se hacen hechos, explicaciones, en fin. Yo les decía de que tenemos que empezar planteando problemáticas primero en forma general de la empresa. Luego, tal vez un poco problemas referidos a los recursos humanos, comercialización, a finanzas, qué sé yo. Y luego ya ir especificando esos planteamientos de problemas al área que ustedes están pretendiendo elegir y finalmente llegar a plantear, a formular el problema específico en el área que han decidido hacer. Esa es la idea. No uno para cada uno, sino empezar así, de lo general a lo particular. Pueden utilizar el método macro, meso, micro específico. En ese plano van bajando la exposición problemática hasta llegar al micro específico y luego para formular el problema. Esa es la idea. ¿Está claro? ¿La que preguntó entendió? Sí, Lice, me entendí. Gracias. Ya. Eso más o menos hemos dicho que te va a abarcar por lo menos hasta llegar al problema, unos 4 o 5 páginas que deben escribirlo de la cabecita. ¿Ok? Bueno, Lice. ¿Alguien más? Entonces, las empresas ya están definidas, no tienen que buscarse, solo preferir el área. ¿Y cómo van a llegar al área? Acá la clave de hacer el diagnóstico es establecer las dimensiones y los indicadores. Si eso está claro, ya podemos cómo aplicar, qué vamos a estudiar, qué estamos exigiendo que se cumpla. Por ejemplo, la dimensión dotación tiene un proceso, la dimensión dotación. Y cada proceso, ¿cómo lo vamos a medir? Cada etapa de ese proceso de dotación personal. Entonces, son los indicadores. ¿Y cómo se van a demostrar su cumplimiento? Entonces, eso justamente nos dice en qué estado está ese proceso. Bueno, malo, regular, muy bueno, etc. Entonces, por eso la clave es dimensiones, variables, dimensiones, indicadores. Y eso nos va a dar qué técnica, de dónde recojo esa información para hacer eso, a quiénes aplico, qué técnicas aplico. Busquen, va a ser clave, punto de partida, la operacionalización de la variable independiente del diagnóstico de la empresa en el área respectiva. Muy bien.
Entonces, por ahora, aquí le dejamos. El miércoles vamos a hacer un corrido de la lámina, esperando que ya podemos plantear ahí mismo un ejercicio, por ejemplo, para que voy a dictar datos para que me determinen la muestra aplicando tal cual en el acto, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso. Licenciado, disculpe. Diga. Antes de terminar la clase, con respecto a lo que es el segundo parcial, licenciado, creo que muchos de mis compañeros y personalmente creo que un poco el tiempo no nos ha abastecido, licen. Si bien, como usted decía, que teníamos todo prácticamente para realizar el tema del FODA, un poco el tiempo no nos ha abastecido, licen, y considerando Creo más que que es un segundo parcial, entonces es mucha la preocupación, licenciado. Porque ponerlo a la tablita las 4 variables, hacer la simplificación por regla de 3 de las 4 o 5 direcciones estratégicas era ni para media hora. A partir de ahí estaba el reto de cómo esas dimensiones estratégicas que se ha determinado, cómo se proyectaba. Como en el video pueden decir claramente qué es lo que va a pasar, qué acciones hay que reforzar, todo eso, ¿no? Pues, o sea, porque ponía en contexto, igual que en el video, todos los elementos. El objetivo, por ejemplo, era muy fundamental. El objetivo que tendría que era cómo persistir y afianzarse en el mercado del supermercado. Como en el otro era, por ejemplo, cómo afianzarse y permanecer y subsistir en el mercado de ads, eran totalmente similares. Entonces, a ver, veremos, pero sin embargo, ahí puede que haya también algunos buenos trabajos, ya eso con calma se los va a ir valorando y con la indicación correspondiente se va a ir devolviendo con su valoración. Muy bien, ahora ocúpense del trabajo. Solo el trabajo puede salvar cualquier déficit que tengan en los parciales. Muy bien, ¿de acuerdo? Está bien, Isa. Ya, muy bien, entonces esperamos el miércoles puntuales, entonces. Tal vez va a haber necesidad de pasar más clases dependiendo de la necesidad, pero caso contrario mantenemos miércoles y viernes. Ok, entonces hasta aquí quedamos. Bueno, licenciado, hasta luego. Vamos a ponernos de acuerdo para que haga el cronograma para el miércoles, para que aprobemos. Yo le voy a mandar todos los tópicos para que haga un cronograma en cuestión de tiempo, haga una propuesta y lo discutamos también el miércoles eso. Muy bien, Isa. Muy bien, hasta luego entonces, jóvenes, que tengan un buen día. Gracias, licenciado. Igualmente, Hasta luego. licenciado. Que le vaya bien. Gracias, hasta luego.